Capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este estudio nosotros lo titulamos Cartas escritas por el Mesías. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué lo titulamos de esta manera. De una forma poética, quizás sí, pero con todo el sentido de las palabras del apóstol Pablo. Y en el mismo contexto de estas palabras de Pablo, respecto a la exhortación que viene haciendo a los corintios para que se cuiden de recibir un evangelio medrado, dijo, él utilizó esta palabra, de un evangelio medrado, falso, por parte de quienes buscan divulgar un mensaje inflado, una característica de muchas personas que hoy en día continúa habiendo, por supuesto. Por esa razón Yeshua nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado de los falsos maestros, los falsos profetas, etcétera, porque Jesucristo sabía perfectamente que el maligno continuaría llevando a cabo su obra eh, en todo el pueblo, en todos aquellos, incluso los escogidos, que podrían ser engañados, como ha sucedido lamentablemente en muchas ocasiones. Están recibiendo un mensaje medrado que se les ha divulgado, un mensaje que carece totalmente del olor del conocimiento del Mesías, como expresó también Pablo en el capítulo anterior, con toda la intención de hacer reflexionar a los corintios y hoy a todo creyente, a ti y a mí. Pablo lo hizo de esta manera, eh, de, para hacer reflexionar acerca de lo que como le llamó, un ministro del nuevo pacto lleva a cabo al invertir su tiempo, su esfuerzo en la proclamación del Evangelio a fin de servirles a todos aquellos que realmente quieren conocer a Dios. Así es que Pablo va a hablar de su servicio, pero no solamente de él. Y lo interesante de esto es que él va a reflejar todo este esfuerzo en la gracia que recibió por parte de Dios, de tal manera que él va a remitir, no se va a quedar con nada, sino que va a hablar del ministerio de Jesucristo. Y esa es la razón por la que Pablo nos habla en este capítulo del nuevo pacto. ¿Sí? Nos habla del nuevo pacto y de esta gran responsabilidad que adquiere todo aquel que se constituye como un servidor, como un ministro, y le llama ministro del nuevo pacto, porque eso es lo que debería de ser. Y el resultado que debería de ser manifiesto en las vidas de todos los creyentes, como resultado de haber transmitido ya el verdadero evangelio. De manera que Pablo va a exponer este tema en, eh, en los mismos términos que el autor de la carta a los hebreos, aunque se considere que fue Pablo en realidad quien escribió esta carta, no lo tenemos confirmado de ninguna manera, pudiéramos considerar eso, pero solamente es una hipótesis. Pero el punto es que aquí Pablo va a hablarnos de este mismo contexto, el contexto de la carta a los hebreos. Así es de que yo les voy a pedir que en sus Biblias, por favor, me acompañen a este capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, pero al mismo tiempo pongan por ahí una pestaña en la carta a los hebreos, para que ustedes mismos vayan viendo el contexto que toma Pablo acerca de este tema tan importante que va a compartirnos en este capítulo, acerca del nuevo pacto eh, y el autor de este nuevo pacto, que es Yeshua, a través de su ministerio, es decir, del ministerio de Jesucristo, que ha generado una gran responsabilidad en todos, sin excepción, todos aquellos que de alguna manera han recibido este llamado para proclamar el Evangelio, para enseñar la palabra de Dios, para hablar de la palabra de Dios a otros.
y les ha llamado Pablo ministros del nuevo pacto. Y nada más en esto nos impone una gran responsabilidad, Pablo, así es de que no es cualquier cosa, y por supuesto que a esto estamos llamados todos aquellos que compartimos el Evangelio de una o de otra forma, estamos adquiriendo esta gran responsabilidad. Ustedes se van a dar cuenta por qué Pablo adjudica esta responsabilidad a todo aquel que comparte el Evangelio. Vamos, por favor, acompáñenme al versículo 1, de ahí de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, verso 1. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Empieza con una interrogante, Pablo, con todo el propósito de hacer reflexionar a los corintios. Y hoy a todos nosotros. Hagan ustedes de cuenta que independientemente de que Pablo escribe esta carta a los corintios, nos la está escribiendo a todos aquellos, a todas estas generaciones que estamos conociendo al Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para nosotros, para vosotros, para presentarles a ustedes? ¿O de recomendación de vosotros para ir a otros, ¿no? Pablo aquí pregunta si era necesario que presentara cartas, credenciales, recomendaciones que justificaran su ministerio. Recomendaciones que justificaran el servicio que había dado o que estaba dando a los corintios, al contrario de otros que efectivamente necesitaban acreditar su servicio debido a que había, como hoy en día, muchos falsos maestros que viajaban de una ciudad a otra y podrían mentir en un momento dado diciendo que iban de una o de otra de parte de una persona, o por ejemplo, que iban de parte de Pablo, por decirlo. ¿Sí? Podrían mentir. Hoy en día esto sucede en algunas iglesias cristianas, en donde les requieren a las personas sus cartas, ¿no? Sus ordenamientos le llaman, para poder enseñar a otros. De otra manera no los admiten, no les permiten, son muy rigurosos en ese sentido. Así es de que son las mismas prácticas, ustedes se dan cuenta, en las congregaciones. Hoy en día son las mismas prácticas, no cambia esto. Pero en el caso de Pablo, pues por supuesto, y los demás apóstoles, esto es algo pues, totalmente que su ministerio, su ordenamiento, por llamarlo de una forma, rebasaba todo aquel nombramiento hecho por hombres. Pero Pablo incluso, hablando en ese sentido acerca de las recomendaciones, él mismo llevó a cabo recomendaciones para ciertas personas, para la atención de ciertas personas. ¿Por qué menciono esto a propósito? Porque se justificaba en un momento dado acreditar, demostrar de parte de quién llegaban ciertas personas. Romanos 16, verso 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, aquí ya le está Pablo, está reconociendo, está acreditando un nombramiento de esta persona en el servicio de una congregación. Y dice, se los recomiendo. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. 1 Corintios 16, verso 12, el siguiente dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue y no se recojan entonces ofrendas. Dice, y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, dice, aquí está la recomendación, a quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro motivo a Jerusalén. ¿Qué significaba esto? Que estos enviados con esas ofrendas tendrían que llegar con una carta. ¿De parte de quién? ¿Quiénes eran ellos? Como que formaban parte de la congregación, etcétera, etcétera. Esto era una práctica común. Pero aquí Pablo hace estas interrogantes con todo el propósito de hacer reflexionar a los corintios y de recordarles
que esa comunidad se formó por la enseñanza de él, precisamente. Y dice el verso 2, nuestra carta, aquí está la respuesta que les da, nuestra carta sois vosotros, son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Por qué habla de esta manera Pablo de todos los corintios como cartas abiertas y que conocían todos los hombres? En el caso de Pablo, por supuesto que no tenía ninguna carta de recomendación. Claro, por supuesto que tenía muchas, ¿sí? Pero para su servicio que les estaba dando a ellos no tenía cartas. No tenía carta de hombre alguno. Porque en tal caso, ¿qué es lo que hubiese presentado Pablo? Pablo, por supuesto que tenía credenciales que le justificaban, pero como discípulo de Gamaliel, por ejemplo, ¿no? Como rabino, o sea, era un eminente conocedor de la Torá en su tiempo, pero que dijo, no, no tengo cartas. Una vez más queda demostrado que eso es falso, que Pablo en algún momento haya pretendido justificar su capacidad o su ministerio en toda aquella enseñanza que recibió por parte de los maestros, de los líderes, de los sabios judíos. Eso no fue cierto, sino todo lo contrario, él lo tomó, lo dio por basura. Así es de que aquí está claro, Pablo de inmediato dice, no, no tengo cartas que justifiquen mi ministerio, son ustedes mismos las credenciales que justifiquen me justifican. Pablo en ningún momento se refirió a cualquier referencia de ese tipo de las que tenía antes de su conversión para justificar su ministerio. Era obvio que no contaba con recomendación alguna de ese tipo, por cuanto que fue Jesucristo mismo, fue Yeshua quien lo envió. Entonces Pablo se concreta a exponer las vidas mismas de los corintios, para que ellos se dieran cuenta de que una vez más, de que estaban conociendo a Dios, al Mesías, por causa del servicio que les estaba dando, de su ministerio, por causa de este servicio que les brindó a ellos, por invertir su tiempo en enseñarles la palabra de Dios a ellos, lo cual se había reflejado en sus propias vidas convertidas a Dios. Por eso dice, ustedes son las cartas. Moisés y muchos líderes importantes en la historia de Israel, ellos recibieron en un momento dado recomendaciones, pero mediante acontecimientos poderosos, no mediante cartas escritas, para que el pueblo creyera en ellos. Una manifestación impresionante fue la que Dios le dio a Moisés ahí en el capítulo 19 de Éxodo 19, acompáñenme en sus Biblias, vamos a leer esta porción de la escritura, en donde podemos ver la recomendación, nada más que iba a recibir Moisés, para que el pueblo creyera. Dice el verso 9, a partir del verso 9, Éxodo 19, 9, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y dice, y también para que te crean para siempre. Aquí está la recomendación. Para que te crean para siempre. Y Moisés sacó del campamento, dice el verso 17 más adelante, dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba
y Dios respondía con voz tronante. Esta es la recomendación que recibió Moisés, imagínate. Como esta manifestación, vemos muchas otras manifestaciones con las que Dios respaldaba el ministerio de aquellos hombres. Sin embargo, para el tiempo de Pablo, los corintios en sí mismos eran en sus propias vidas, eran las cartas de recomendación que Pablo podría exhibir públicamente ante cualquiera para justificar que su ministerio era verdadero, era fidedigno. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las cosas cambiaron. La razón de ese cambio en el culto a Dios, en el servicio a Dios, tiene que ver con el propósito del nuevo pacto. Porque a partir de la venida de Jesucristo, a partir de la venida de Yeshua, las cosas no serían igual que antes. Justo como lo explicó el autor de la carta a los Hebreos, hablando del ministerio de Yeshua como sumo sacerdote del orden de Melquisedec para siempre. Hebreos 8, a partir del verso 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, y porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Así es de que aquí comienza el apóstol Pablo a hablarnos acerca de esta razón tan importante por la que él se justifica en el resultado de las vidas de las personas que están recibiendo el evangelio, no en nombramientos como lo hacían en su momento todavía los judíos, los líderes judíos que tenían que llevar cartas de recomendación, etcétera, etcétera. Eran ordenados como rabinos, etcétera, para poder enseñar la escritura. En el caso de Pablo, no. Así es de que, en este sentido, Pablo había sido constituido un servidor, como muchos más, bajo las credenciales, bajo las cartas del nuevo pacto, a cargo de Jesucristo, a cargo del Mesías. Hoy en día, muchas personas cuentan con los llamados ordenamientos, ¿sí?, por escrito, que les autorizan, ¿sí?, que les justifica para la enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, lo que verdaderamente justifica a cualquier ministerio, cualquier servicio, no son esos ordenamientos en realidad. O sea, sí les justifica para enseñar, les permiten enseñar en determinadas congregaciones, si no los tienen, no les permiten. Pero lo que justifica el ministerio delante de Dios no es ese ordenamiento, son las vidas de las personas que reciben la enseñanza, sus propios testimonios que permanecen, y no por una emoción, por unos meses, un rato, y al rato se desvanece. No, la transformación de sus vidas. Eso es lo que verdaderamente justifica un ministerio. Testimonios positivos acerca de lo que uno u otro ministerio ha hecho en las vidas de las personas, o en lo contrario, si se sienten defraudados en su caso. Y en el peor de los casos, muchos servicios que se dan, ministerios, lo que generan en las personas es un ánimo un desánimo más bien, y simplemente declinan en su perseverancia por el conocimiento de Dios, pero por causa lamentable de a veces de esos servicios, de esos ministerios que no cumplen el propósito como deberían cumplirlo, sino lamentablemente lastiman a las personas, o las gente simple y sencillamente se dan cuenta de que es realmente un fraude. Eso continúa siendo como en el tiempo del apóstol Pablo, por supuesto. Dice el verso 3, regresamos a 2 Corintios 3, verso 3, siendo manifiesto que sois cartas del Mesías. Aquí está diciendo, aquí Pablo está derivando esta responsabilidad, esta gloria en el Mesías, si no se la queda él. Dice, siendo manifiesto que sois carta del Mesías expedida por nosotros,
¿ok? ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar por qué dice esto Pablo. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Aquí Pablo está diciendo algo impresionante porque se está yendo a la profecía cumplida. Pablo, al decir que los corintios son carta del Mesías expedida por ellos, está hablando de la enseñanza de los corintios, que estaban recibiendo de los corintios, y hoy también la enseñanza que recibe toda persona, ¿sí? Y que recibimos de parte del apóstol Pablo y de los demás apóstoles. Una enseñanza que ha sido plasmada en nuestros corazones y que es el Espíritu de Dios vivo que está escribiendo en nuestros corazones, ¿sí? Y en nuestras vidas estos mandamientos. Se está cumpliendo en nosotros esta profecía. Ya no en tablas de piedra, ya no en corazones de piedra, sino en corazones de carne. ¿Sí? No en tablas de piedra como en el tiempo de Moisés. Y hasta antes de la venida de Jesucristo, esto sucedió así, como en tablas de piedra. Pero a partir de la venida de Jesucristo, en corazones de carne. Y en este sentido, Pablo está hablando del cumplimiento de la profecía de Ezequiel, acerca del tiempo en que los dispersos de Israel serían limpiados con aguas. Recordemos que las aguas, en el lenguaje poético y profético de los profetas, tienen que ver con la ley del Señor, la Torá, la ley que fue dada a Moisés. Entonces, por este conocimiento de la Torá, por el conocimiento de la ley de Moisés, los hombres serían limpiados, a fin de que los corazones de las personas naciera un deseo natural por querer obedecer los mandamientos de Dios. Dice Ezequiel capítulo 36, a partir del verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Aquí esto es importante porque para el tiempo de Ezequiel, por supuesto que es la Torá, ya estaba en todo su apogeo, estaban los líderes de Israel enseñando la Torá, cumpliéndola a su forma, de manera literal, y el asunto es que no está hablando de algo nuevo en forma física. El profeta no está, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Si el agua limpia es la Torá, ¿de qué está hablando entonces? ¿De una nueva ley? No, de ninguna manera. Dice, agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está la clave, el espíritu nuevo dentro de los hombres y mujeres que estarían recibiendo el nuevo pacto, la promesa del nuevo pacto. Y se quitaré de vuestra de carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y limpiaré dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta agua limpia de la que está hablando el profeta tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios en la vida de todos nosotros. Algo que haría las cosas diferente, que ya no nos llamaría para hablar, para cumplir su ley de forma literal, sino porque quisiéramos hacerlo, porque estamos convencidos de que es una mejor vida. Esto es lo sobrenatural, porque el Espíritu de Dios en la vida de los hombres y las mujeres lo que hace precisamente es que se den cuenta de la necesidad que tenemos de cambiar nuestras vidas y de vivir bajo el gobierno de Dios, bajo la ley de Dios, cumpliendo su voluntad. Estas son las mejores promesas del nuevo pacto, porque no son cumplidas, no es cumplida esta profecía en nuestra carne de ninguna manera, sino en el Espíritu, por causa del Espíritu de Dios.
Estas son las mejores promesas de las que habló el escritor de la carta a los Hebreos. Y dice el verso 4, y tal confianza tenemos mediante el Mesías para con Dios, no que seamos competentes para nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí está hablando de una capacidad para esto. Pablo sabe que sus palabras en un momento dado pudieran sentirse con cierta arrogancia, porque literalmente lo que está diciendo Pablo es que los corintios eran sus cartas de recomendación y que él, por causa de la enseñanza que les estaba dando, era la pluma de Dios. Imagínense esto. Eh, Sin embargo, aquí Pablo es muy cuidadoso, muy cuidadoso de darle la gloria al Señor. Esto y en todo momento. Y es por eso que en esta aclaración, hablando de que era tal su confianza solo por causa de haber sido fiel a la doctrina de Jesucristo. Aquí está la gran importancia y con la confianza que hablaba Pablo. No se quedaba con nada. Todo lo remitía al Señor. En eso descansaba Pablo. En esto está justo tu tranquilidad y mi tranquilidad. Todo aquel que habla la palabra de Dios, todo aquel que comparte la escritura, que enseña la escritura, debe tener esta confianza. Pero ¿de dónde nace esta confianza? ¿O por qué nace? ¿Qué es lo que le justifica? ¿Qué nos justifica para tener esta gran paz, esta gran confianza? De que hemos sido fieles en la proclamación del Evangelio, de la palabra escrita, sabiendo que por cuanto hemos hablado solo la palabra escrita y la hemos compartido en su contexto, no existe absolutamente nada en lo que alguien pueda reclamarnos como de nuestra propia invención o de nuestra propia competencia. Muchas veces algunos llegan al extremo, al riesgo, gran riesgo, de atreverse a suponer cosas que hizo Jesucristo, que hizo Yeshua con los apóstoles. Y en ocasiones lo afirman en base a conjeturas, pero eso es un gran error. Eso es un grave error, porque va a llegar el momento que no vas a tener esa confianza que tuvo Pablo. Pablo por eso hablaba de esa manera, porque él en todo momento se olvidó de toda la enseñanza, la doctrina judía que él había recibido, se lavó el cerebro literalmente en todo ese conocimiento para recibir esta agua limpia, pura, original que le dio el Mesías para compartir a todo el mundo. Y esta era su confianza. Pablo no tenía ningún problema en ese sentido y esa era su competencia. No porque fuera una competencia propia, sino porque la competencia de la que hablaba para este ministerio, obviamente que venía de parte del Señor, de aquel al que proclamamos. ¿Por qué? Porque no nos proclamamos a nosotros mismos, proclamamos al Señor. Y si algún resultado favorable en un momento dado hay en las vidas de las personas que reciben el servicio, el ministerio, en el Espíritu de Dios debemos confiar que es Él el que hace, el que está haciendo la obra, el que está cambiando las vidas de las personas. Nosotros no. Y esto es importante entenderlo correctamente. Tú en un servicio, en un ministerio, puedes hacer muchas cosas, infinidad de cosas. Pero debes tener consciente siempre de que no eres tú el que va a lograr el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? La transformación de las vidas de las personas. Pero ¿qué sucede si ya te diste cuenta que en aquellas actividades que estás realizando ya recibiste información, tienes los testimonios vivos de jóvenes, de personas, de adultos, familias que están recibiendo aquel producto de aquel ministerio de servicio que estás dando y que de momento es como una euforia, ¿sí? Una pasión impresionante por Dios, etcétera,
pasan los meses, o quizás 2 años, 1 año, y aquel fuego se apagó. Y aquellas personitas que de repente estaban tan eufóricas, tan apasionadas por Dios, hoy quizás están peor que antes en sus vidas. Si tú ya recibiste esta información, ese testimonio, ya te diste cuenta del resultado final, entonces hay algo que debes cambiar. Hay algo que no está sucediendo, que no está ocurriendo de como debería ocurrir en este servicio que tú estás proveyendo. No importa cuánto te esfuerces tú en tantas cosas que quieras hacer. Puede ser que tengas toda la buena intención de servir, de hacer algo bueno, por supuesto. Yo no digo, no se niega a eso. Pero recuerda, los dones, el don o dones que tú ya has recibido van acompañados de la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para hacerte entender cuál va a ser tu función. Ni más ni menos. Si es más de tu propia cuenta, vas a sufrir las consecuencias, te vas a desgastar. Y va a llegar el momento que vas a sufrir, vas a tener un problema existencial y no vas a tener la paz, de esta paz de la que Pablo habla. Esta confianza. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente que hiciste cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, con el llamado que hace Dios para lo que Él desea. ¿Qué es lo que desea Dios cuando hace un llamado? Que compartas su palabra. Así es de que, bueno, esto es lo interesante. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí Pablo confirma que lo que hace un ministro, un servidor competente del nuevo pacto, es haber comprendido lo que el autor de la carta a los Hebreos expresó acerca de las cosas que cambiarían, todas aquellas cosas que cambiarían, porque al decir que el servicio sería un servicio no de la letra, sino del espíritu, el ministerio, hablando del ministerio, es claro que el trabajo desempeñado por el apóstol Pablo como un ministro del nuevo pacto no se quedaría solo en la enseñanza del cumplimiento de la ley de forma literal, sino en un entendimiento, ¿sí? Entendiendo el propósito de divino, en su caso, de cada mandamiento de la Torá, a fin de entender y conocer el espíritu de la ley, es decir, lo que ha sido la intención en el corazón de Dios en cada mandamiento. Ese es el propósito del nuevo pacto. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos habla de que la ley cambiaría, porque cambiaría en su comprensión a fin de cumplirla con un sentido real que manifestaría el carácter de Dios en sus hijos. Porque de otra manera, la simple letra, sin su comprensión, sin el espíritu, por supuesto que mata, porque te deja con el conocimiento del pecado, pero no te da la capacidad en un momento dado para entender que ha sido redimido. Pero al cumplirla con un pleno entendimiento de las implicaciones en el espíritu de las personas, eso es justo lo que en un momento dado a las personas les vivifica. Dice el verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, fíjate bien cómo se expresa de cómo se dio el antiguo pacto. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, una gloria que había de perecer,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Está comparando Pablo, está hablando de dos tiempos, dos momentos importantes en la historia. Pablo situó el acontecimiento en el que el rostro de Moisés reflejaba esta gloria de Dios al bajar del monte con las tablas. Dice Éxodo capítulo 34, verso 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Fíjense, el rostro de Moisés al leerles la Torá al pueblo era iluminado por la gloria de Dios. Sin embargo, esa gloria no permanecía en el pueblo, de manera que el pueblo solo que se quedaba con el conocimiento de la ley, se aprendía la ley, pero también se quedaban con la responsabilidad de cumplirla, y esa forma de cumplimiento de la ley les llevó al cumplimiento del sistema sacrificial en su tiempo. ¿Qué significa esto? Un cumplimiento en la carne, en su esfuerzo. Independientemente de todos los aspectos espirituales que tuvo el sistema sacrificial como enseñanza didáctica, como lo hemos estudiado. Ahora, al hablar del ministerio de la muerte, el apóstol Pablo se está refiriendo al ministerio que recibieron los antiguos hebreos por medio de estas tablas en el Sinaí. Y al referirse al pacto dado en Sinaí como un ministerio de muerte es porque a pesar de la gloria, de esta gloria que reflejaba Moisés después de haber estado con el Señor, esa gloria en referencia al ministerio dado a los hijos de Israel había de perecer, pasaría, por causa del duro corazón del hombre. Porque esta expresión la vemos en la Torá en diversas ocasiones. ¿Por qué? Porque reincidía Israel, cometían otra vez ingratitud, pecaban, se mostraban ingratos delante del Señor, pero era por la misma razón. Porque aún el Espíritu de Dios no estaba obrando en las vidas de los hombres y las mujeres de aquel entonces. Porque a pesar de cumplir la ley, porque la cumplían, ese cumplimiento no era por amor, sino por temor de Dios, por temor al Señor. Y en ocasiones este temor se fue convirtiendo en una religión y una costumbre, fuera de la conciencia del propósito divino de toda esta ley. Pero no era cumplido en el Espíritu, aún no era el tiempo, era cumplido en la carne. Dice el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, está hablando de este ministerio, de este servicio que dio Moisés, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Una vez más, haciendo esta comparación como para que nosotros podamos entender la gran diferencia de un servicio y otro. Al referirse al ministerio de condenación, que fue con gloria, esto tiene que ver con el hecho de que aquel pacto que fue dado a conocer bajo la manifestación gloriosa de Dios, y el pueblo, y hoy cualquiera que conoce la ley de Dios, entiende que se encuentra en transgresión, ¿ok? Por causa natural, en pecado. Y Pablo le llama al servicio de condenación dado por Moisés, por cuando que Moisés dio este servicio, enseñó la ley al pueblo, se esforzó, por supuesto, hizo lo mejor que pudo, pero él no pudo redimir de pecado al pueblo. Él no redimió al pecado del pueblo. Al pueblo del pecado, perdón. Así es de que esto es fundamental poderlo entender. El ministerio, el servicio que llevó a cabo Moisés,
que es un servicio, ministerio que llegó hasta el tiempo de la venida de Jesucristo, fue un servicio, un ministerio de muerte. Lo llama así Pablo porque no alcanzó a cumplir el objetivo final que solo alcanzaría el ministerio de justificación. ¿Ok? En ese sentido, al referirse al ministerio de justificación, entonces es claro que se refiere al ministerio de Jesucristo, al ministerio de Yeshua, su servicio, un ministerio que fue justificado al haber sido glorificado en la cruz. Ese es el ministerio del que habla el autor de la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque habla de un mejor servicio, de un mejor ministerio y mejores promesas. Hebreos capítulo 8, verso 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y aquí la palabra, normalmente adjudicamos este aspecto que habla el tema de sin defecto, si hubiese sido sin defecto, no es que la ley hubiese en un momento dado hubiese tenido un defecto, la ley persiste. Y lo dijo Jesucristo, va a permanecer hasta que todo pase, hablando ya del reino eterno. Esta ley va a permanecer. Entonces la ley en sí misma, pues por supuesto que no tenía defecto, es perfecta, la ley de Moisés. ¿Cuál era el defecto? Bueno, el defecto estuvo tanto en aquellos a los que los destinatarios, como normalmente se dice, aquellos que recibieron la ley, pero también porque le faltaba algo que solamente podía tener el elemento indispensable que podía traer el ministerio a cargo del Hijo de Dios. ¿Cuál era este faltante por causa que causaba este defecto? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en las personas. El Espíritu que, como dijo el Señor, y pondré mi Espíritu en vosotros. ¿Para qué? Para que cumplan por amor toda mi ley. Como lo dijo el profeta. Pondré mi espíritu, dijo el Señor, en vosotros. Ese es el nuevo pacto. Es la esencia del nuevo pacto. De manera que el ministerio de justificación, como lo refiere el apóstol Pablo, cumple con el propósito de perdonar las transgresiones por la autoridad que le fue dada a Yeshua, por supuesto, cuando él fue glorificado en la cruz, a fin de que fuera constituido como el ministro de justicia a los que obedecen, porque la ley ha sido escrita ya en sus corazones, siendo esto la esencia del pacto renovado. Así de que aquí está lo importante. El tema, el momento en el que está siendo la ley escrita en los corazones de las personas, es la esencia del nuevo pacto, para poder entender por qué las cosas tendrían que cambiar, porque antes no estaba ocurriendo esto. Dice el verso 10 de 1 Corintios 3, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Por supuesto, no pudo haber comparación entre la gloria del antiguo pacto con la gloria que sobrepasa y sobreabunda para permanecer por siempre. Porque si en el antiguo pacto que trajo muerte tuvo su gloria, cuánto más eminente es la gloria de la que permanece por causa de la resurrección de Yeshua, porque es lo que justifica el nuevo pacto. Verso 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había
de ser abolido. Aquí hay que poner mucha atención, porque aquí es donde una vez más se confunden las personas y dan por hecho que Pablo está hablando que la ley sería abolida. No sería la ley abolida. Por supuesto que no, porque Pablo no podría contradecir las palabras de Jesucristo. Lo que Pablo está expresando tiene que ver con una condición en la que nos encontramos actualmente, a diferencia de la condición en la que se encontraban los antiguos hebreos. Porque en este mismo contexto en el que está hablando el antiguo pacto que está representado por Moisés y las tablas de piedra que leía a los hebreos en su momento, tendría un fin, un objetivo que sería abolido en el nuevo pacto. Es decir, no significa que sería abolida la ley, sino que sería abolida la forma de cumplirla. Por ejemplo, hablando del sistema sacrificial, ¿por qué es tan importante que leamos la Torah, que aprendamos todo el tema del sistema sacrificial? ¿Por qué? Porque entendiéndola correctamente, entendiendo todo el sistema sacrificial correctamente, podemos entender el propósito del nuevo pacto y del sacrificio de Yeshua. Entendiéndolo de esa manera, entonces, lo que se termina, lo que es abolido, son los sacrificios. El sistema sacrificial es toda esta forma de cumplir la ley que se tenía en su momento, pero para cambiar a un cumplimiento de toda esa ley y de todo lo que representaba en el espíritu. Por ejemplo, el tema del, por decir algo, Yom Kippur, todos los sacrificios que se llevaban a cabo, el propósito de esos sacrificios, los simbolismos de cada animal, el simbolismo de la sangre, el simbolismo de las suertes echadas a Azazel, otra para el Señor, etc. Todo el capítulo 16 que está lleno impresionantemente de simbolismos. Todo ese aspecto espiritual no deja de ser cumplido hoy. ¿Por qué? Porque ya no hay sacrificios. Pero tenemos toda la gran responsabilidad de entender en qué sentido cumplimos cada aspecto de todo aquellos sacrificios. Y de qué manera Yeshua hoy continúa llevando a cabo la obra sacerdotal. Así es de que esto es fundamental que podamos entender, una vez más, que podamos entender el propósito del Nuevo Testamento. Y Pablo aquí lo está expresando de una manera impresionante, porque precisamente lo que está hablando es de lo que sucedió con Moisés. El propósito de todo aquello que fue glorioso, por supuesto, pero que en nada se compararía con la gloria del nuevo pacto a causa de Yeshua. Por ello habla de una gran confianza y una gran franqueza, Pablo. No porque Moisés en su momento no hubiese sido franco, ¿no? Sino porque ese velo en Moisés representaba que la gloria de aquel pacto tendría un fin. Junto con todos los intentos en nuestra carne de agradar a Dios, eso acabaría. Eso es lo que sería abolido. Tu intento en tu carne, en tu esfuerzo por agradar a Dios, por tus propios méritos, eso sería abolido. Y por eso Pablo asegura que al tener esa esperanza, puede usar de la franqueza que le da el nuevo pacto en Yeshua. Porque esa gloria no sería abolida jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque al ser por causa del Espíritu de Dios en nosotros, entonces no estamos supeditados a nuestra competencia, a nuestra capacidad, sino depende de Dios. Por supuesto, de nuestra obediencia, eso sí, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, de la transformación de nuestras vidas, a fin de que no generemos que el Espíritu de Dios se aleje de nosotros. Pero si permanece con nosotros, entonces la obra es de Él. Y a continuación Pablo explica la razón por la que aquella forma de cumplir el pacto antiguo, entonces sería abolida. Dice el verso 14.
Pero el entendimiento de ellos se embotó. Fíjate, está hablando de, obviamente, los antiguos hebreos, pero también le alcanza hasta el tiempo, hasta su tiempo, hablando de su pueblo, del pueblo judío, de sus hermanos. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen, ya está hablando del pueblo judío, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¡Wow! Impresionante. Imagínate a Pablo la tristeza al reconocer esto por parte de sus hermanos. En este pasaje vemos una analogía relacionada con el velo que fue quitado por Yeshua. El velo que fue roto en el templo, ¿se recuerdan? El rostro de Moisés, al leerles la Torá al pueblo, era iluminado, ¿ok? Por la gloria de Dios mismo. Sin embargo, esa gloria no iba a permanecer con el pueblo. De manera que al pueblo solo se quedaba con la ley y con la responsabilidad de cumplirla. Pero en la carne, conforme al sistema sacrificial de forma literal. Y aquí la palabra, Pablo está utilizando la palabra embotón, que es la palabra griega, que significa, que la palabra griega poró, que significa endurecer, petrificar como piedra, hacer necio o encallecido. Imagínate. Así es de que por otro lado, al escribir que el entendimiento de los israelitas se embotó, está hablando de que su entendimiento se hizo como piedra. Pero lo más interesante es que Pablo aclara que aún hasta ese día de Pablo en su tiempo, refiriéndose a sus hermanos, el pueblo judío, dice, hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, o sea, leen la Torá, les queda el mismo velo no descubierto. ¡Wow! Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. A ver, hay que entender esto, porque entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Está impresionante, porque lo que está diciendo es que sí, ok, se aprendieron la Torá de memoria, claro que sí, la saben de memoria los sabios, los eruditos judíos, claro que sí, se la saben de memoria, la Torá. Se lo saben mejor que tú y yo. Pero ¿por qué Pablo dijo que les queda el mismo velo? Que no es quitado y que solamente es quitado por Jesucristo. Habla de la revelación. Pablo está hablando de esta revelación, de este entendimiento distinto. Se embotó su entendimiento. Así es de que ese es el ministerio de la muerte del que está hablando Pablo. El ministerio de la muerte que sería en su caso abolido y que al no creer en Yeshua, en ellos, en el pueblo judío, hasta nuestros días, en este tiempo, en ellos, como al no creer en Yeshua, pues en ellos es como si todas estas consecuencias de haberse roto el velo allá en el templo, toda la consecuencia espiritual impresionante que hoy, de la que estamos gozando tú y yo, en ellos, por no creer en el Hijo, aún no surte efecto alguno. Porque permanecen frente a un velo puesto, frente al velo que se coloca Moisés hasta nuestros días. Siguen estudiando la Torá, siguen leyendo la Torá, la siguen enseñando a sus hijos, pero con el velo puesto. Sin la revelación, sin el entendimiento, sin el entendimiento que nos da el nuevo pacto, sino con un entendimiento embotado, endurecido, petrificado como piedra. Es triste, pero esa es la verdad, y Pablo la entendió desde ese momento. Imagínate tú, Pablo, enseñando judaísmo. Pues claro que no. Nada, absolutamente, ni siquiera lo más mínimo pudo haber estado enseñando Pablo en ese tema.
Sin embargo, Yeshua, a través de la obra consumada en la cruz, quitó ese velo a fin de que su ministerio, su servicio del nuevo pacto fuera entregado a los hombres y permaneciera en sus corazones para poder cumplir con el propósito del pacto por amor. ¿Sí? Y por obra sobrenatural, por supuesto, en todo aquel que cree en el autor del nuevo pacto. Dice el verso 15, y aún hasta el día de hoy, hasta cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Sobre el corazón de ellos. ¿Qué te está diciendo Pablo? Pablo te está diciendo las profecías que hablan acerca de que los corazones serían de carne, en ellos aún no se cumple. Pero aquí la esperanza de Pablo dice, el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aún Pablo mantuvo esa esperanza de que sus hermanos algún día sean convertidos. Así es que imagínate esto que estaba resultando tan impresionante para el apóstol Pablo, que con esta franqueza y con esta tranquilidad la estaba compartiendo a todo el mundo. Por esa razón lo querían matar. Por esa razón lo querían matar. Porque nada de esto les gustaba, por supuesto, a los judíos. En diversas ocasiones el apóstol Pablo, con toda sinceridad, acepta que sus hermanos, el pueblo judío, al cumplir los mandamientos, no lo hacían conforme a ciencia. No lo hacían conforme a un verdadero conocimiento que se debe de tener del carácter de Dios. Es por ello que se refieren al tiempo actual, en la época de Pablo, en que cuando ellos leen a Moisés, continúan con estas interpretaciones que expresan que aún el velo les impide ver la gloria de Dios. La gloria que permanece en las vidas de los hombres y las mujeres que creen en el Hijo de Dios. Pablo confirmó en su caso que la mayoría de los judíos, del pueblo judío de su época, no podían ver que la gloria del ministerio de Moisés se desvaneció en comparación al ministerio de Yeshua, debido al velo, a que el velo nunca fue descubierto para ellos. El pueblo judío aún no puede ver la gloria de Moisés que haya permanecido, que haya trascendido, porque no son conscientes del nuevo pacto. Y aún no comprenden que deben mirar hacia Yeshua como muchos de sus hermanos, que en su tiempo sí lo hicieron. Ahí en el libro de los Hechos se describe cómo es que cuando llegó Pablo a Jerusalén le dijeron cuántos millares de hermanos han creído. Hablando del pueblo judío, por supuesto. Creyeron muchísimos. Ellos entendieron esto y por supuesto que recibieron el beneficio del nuevo pacto. Pero los otros que no creyeron, por no creer en Yeshua, el mismo velo que ocultó el rostro de Moisés continúa puesto sobre el corazón de ellos y mantienen la esperanza de que hay algo superior o más glorioso. Ellos creen eso, que hay algo superior y más glorioso en el ministerio de Moisés. Por eso, para ellos Moisés es lo máximo. Y el ministerio que el mismo Pablo, en su caso, pues, lo identificó como un ministerio de muerte, es obvio que están sumidos en creer en algo que no va a suceder. Esa es la razón por la que el pueblo judío se encuentra constantemente en busca de una gloria que pereció a través de tantas y tantas interpretaciones. Ellos lo hacen interpretando de una forma, interpretando de otra forma, y muchos interpretan de una forma, otros interpretan otras cosas de un mismo texto, de un mismo pasaje. Y todas esas supuestas búsquedas de lo que ellos incluso han llamado lo oculto de la Torá, ¿sí? La cábala, el misticismo judío,
y tantas cosas que ellos han hecho que en ninguna de ellas han podido encontrar la gloria que perdura, porque solo es concebida por quienes en su corazón resplandece la gloria que permanece y que no, y donde ya no hay velo que impida que tengamos comunión con el Padre. Ese velo fue roto por Jesucristo. Él es el que nos da entrada con el Padre. Isaías capítulo 29, verso 9, dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos. Es un juicio emitido por el Señor. Dice, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será también visión como palabra de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque ese pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí está el defecto del antiguo pacto. No fue porque la ley no fuera perfecta, sino por estas acciones de los hombres, por la hipocresía, por la religión, por tantas y tantas cosas que te han enseñado quizás, o que te han pretendido enseñar, compartir, que debes hacer. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y hoy todavía las personas navegan con la idea de los sabios de Israel y de que son un pueblo, claro que sí, son un pueblo muy sabio, son un pueblo muy inteligente. Dios les ha preservado con atributos propios para permanecer, pero es sabiduría de hombres. Aquí Dios no está hablando de ese tipo de sabiduría, no está hablando de la sabiduría de Él, de ellos, del pueblo judío. Está hablando de su sabiduría, de la sabiduría que hace que conozcamos a Dios. Dice, por eso perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En algunas ocasiones, cuando le interrogaban a Yeshua acerca de la Torá, él mismo les dijo, ignoráis los mandamientos de Dios. Claro, porque no es que no conocían la Torá de forma literal, la conocían, la citaban. No, Yeshua estaba hablando de este juicio, de una sabiduría que pereció, de una sabiduría que fue desvanecida, pero una sabiduría que les permitiría en un momento dado conocer a Dios correctamente, con revelación en el Espíritu. Sin embargo, Pablo también manifiesta su esperanza en el sentido de que, como vemos, dice él mismo, dice, cuando se conviertan al Señor, como una clara referencia a convertirse a Yeshua, con todas las implicaciones que vivió precisamente el apóstol Pablo. Él lo hizo, él lo vivió y por supuesto que mantenía en su corazón esta gran esperanza para su pueblo. Esa libertad, fíjate, dice el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así es de que, bueno, esta libertad que nos ha provisto Yeshua con su sacrificio para tener acceso al Padre por el nuevo pacto a través del Mesías, ¿sí?, que selló con su sangre el pacto ahí en la cruz. Es lo que nos da esta gran libertad.
Dice el verso 18, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, todo creyente en el Mesías, en Yeshua, a partir de la cruz, ha tenido la oportunidad de mirar a cara descubierta, sin velo, ¿sí? Que nos impide en un momento recibir la revelación del Hijo de Dios. Así es de que al hablar de esta transformación, Pablo hizo una referencia al hecho de pasar de aquella gloria que pereció a la gloria que permanece para siempre. Por eso dice, de gloria en gloria. Ok, conoces la Torá, la lees físicamente, la entiendes con tus sentidos, con tu razonamiento, pero ahora pasas a la gloria que te permite tener un discernimiento en el espíritu sobrenatural a fin de poder agradar a Dios. En la analogía de este espejo de la que habla el apóstol Pablo, este espejo de Dios es un espejo que nos muestra lo que seremos, ¿sí? Todo creyente, si en un momento, si el velo ha sido quitado de nuestros ojos, de nuestros corazones, porque de eso depende de lo que nosotros nos convirtamos en un momento dado, en base a nuestra imagen que nosotros tengamos de Dios. Pero aquí lo delicado es que si tenemos una imagen falsa de Dios, veremos una imagen falsa en el espejo de Dios y seremos transformados en esa misma imagen, en algo falso, en algo que no es. Y no queremos eso. ¿Por qué? Porque esto será para nuestro daño. Y si continuamos de esa manera, será para un daño que mantendremos para la eternidad. Lo que queremos es ver en ese espejo la imagen del Señor, a fin de que nuestras vidas sean transformadas en ello. Así de que aprovechemos que ha sido quitado el velo de nuestros corazones y miremos en ese espejo la verdadera gloria de Dios, a Jesucristo en todo su esplendor. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay necesidad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la mesa, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Señor bendito, gracias por este tiempo en el que nos has permitido recibir tu enseñanza a través del apóstol Pablo. Gracias bendito Rey porque has cumplido en nosotros esta gran promesa, esta profecía acerca de escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que a ti te agrada, Señor, tu voluntad. Y esa es la razón por la que hoy guardamos tu día de reposo, por lo que hasta el día de hoy estamos siendo transformados, como te estamos conociendo, conforme te estamos conociendo. Estamos viendo en este espejo, Señor, a un Dios glorioso, que está poderoso, Señor, y que está por encima de nuestras vidas, gobernando, y que nosotros lo asumimos
de todo corazón, con todo nuestro cariño. Gracias, Padre Santo, porque nos has abrazado en este nuevo pacto y en estas mejores promesas. Gracias porque por tu Espíritu nuestras vidas están siendo transformadas, bendito Rey. Agradecemos mucho que cada día más personas están queriendo conocerte, ¿sí? Porque ese es el propósito de todos aquellos siervos fieles en todo el mundo que están cumpliendo este propósito, Señor. Están constituyéndose como siervos del nuevo pacto, ministros de este nuevo pacto que está siendo escrito de forma gloriosa, bendito Rey. Gracias, Padre Santo, por hacer de nuestras vidas cartas de Jesucristo, porque Él es el que escribe nuestras vidas. En el nombre de Él oramos y te amamos, Señor. Amén.